Bueno, ¿cómo estás, ma? ¿Bien? Ok. Ok. Bueno, ¿cómo te ha afectado la globalización? ¿Cómo has sentido los cambios? Pues increíbles. La verdad es que nosotros como generación somos la generación de los cambios. Precisamente vivimos en dos mundos que son totalmente diferentes. El mundo que yo recuerdo de niña, el que viví como adolescente y joven, y esta transición tan impresionantemente rápida que fue de lo digital a lo que no era digital. Entonces, todo eso fue algo impresionante que no a todo el mundo nos cayó igual. No todo el mundo tuvo la capacidad de aceptarlo, porque incluso conozco gente que todavía no se integra a lo digital, no se integra a usar redes, no se integra al internet, no se integra a lo que muchos sí nos integramos. ¿Por qué? Pues por desarrollo personal, por trabajo, por profesión, etcétera, ¿no? Hay muchos aspectos de la globalización y no se trata nada más del internet o de esa clase de evolución. Se trata en realidad de un cambio general en cuanto a todo, en cuanto a la manera de ver incluso la vida, de tratarnos entre nosotros como humanos, en el desarrollo personal, que aún no termina de, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? El cambio de la época en la que yo nací a este es así como que súper diametral, ¿no? O sea, simple y sencillamente son mundos distintos. Para nosotros, que somos la generación que conforma la mayoría de los padres de los millennials, fue así como muy traumático, porque fue diametral, fue muy intenso el cambio. En mi caso, por ejemplo, que yo estudié relaciones internacionales y que estaba muy politizada y estuvo muy politizada en los 90s, por ejemplo, yo fui testigo de, y me acuerdo perfectamente bien, incluso voté, y lo tengo que confesar, por Carlos Salinas de Gortari. No, no. Ya votaba en ese tiempo, que fue el que nos metió un poquito a la globalización como país, en el aspecto económico, en el aspecto comercial. Todo eso ha cambiado muchísimo. Yo todavía supe lo que era la Guerra Fría viendo Guerra Fría. O sea, yo todavía supe de la Unión Soviética como la URSS. O sea, son cosas que si tú te pones a ver tu edad, la mía, cómo te ves tú y cómo me veo yo, no podrías creerlo. O sea, es impresionante. Que tu mamá se comunicaba en teléfonos de moneditas de 20 centavos. Que lo más cercano a un celular era el teléfono inalámbrico. Que se estaba peleando todo el mundo para poderse comunicar con los amigos porque nomás había una línea en la casa y no hay otra forma. En fin, que sí es muy diferente. Afectarme como tal, en mi caso personal, no me afectó. Fui testigo de una época maravillosa en donde los cambios me parecieron increíbles, me parecieron una oportunidad para crecer. De hecho, por ejemplo, si te cuento que cuando empecé yo a usar una computadora no había Windows aún. Trabajaba en MS2. Imagínate una computadora que no tiene Windows. Bueno, eso lo viví yo. Luego, en cuanto a la comunicación de redes sociales, la comunicación de redes sociales empezó a hacerse masiva a través del Messenger, que era de Hotmail, que ahora es Outlook. O sea, la progresión en, ¿qué te puedo contar? 10, 15 años, fue impresionante. De, o sea, jamás, vamos, los teléfonos celulares, vamos a hablar de eso. Los teléfonos celulares que antes eran así como ordenados para recibir y hacer llamadas. Wow, qué increíble que los pudieras hacer desde donde tú estuvieras. Empezar, eso era la magia. Después pasamos a textear, lo que eran los mensajitos de texto. Y ahora el WhatsApp, que tienes en tiempo real un chicote cibernético impresionante. Porque antes pues le decías a tu novia, híjole mi amor, ¿qué crees? Que se fue la luz y no hay teléfono. Pero ahora, o sea, no hay ni manera de excusarte. ¿Por qué? Porque estás conectado. Tienes al Big Brother contigo 24/7. Así le llamábamos nosotros. De hecho, hay una película que se trata de eso, ¿no? De cómo el gobierno o los entes de control te espían a través de cámaras, como que era así como que algo
muy siniestro, y ahora es real. Esa es la modernización de los sistemas de comunicaciones, pero la globalización es otra cosa. Se refiere al intercambio comercial, se refiere a las relaciones entre los países, más incluso que a los cambios cibernéticos. Digo, la globalización, estamos hablando de que ahora se entiende la economía de una manera muy diferente. Ya no estamos hablando de lo que intercambia un país con otro, sino de grupos de países que hacen tratados económicos con otros grupos de países y que a través de eso se ejerce ahora el control político. O sea, cambió de ser únicamente comercial ahora a ser político. Bueno, siempre tuvo mucho de político lo comercial y lo económico, pero ahora la globalización más bien se refiere a eso. Se refiere a cómo los países han tenido que entrar a formar parte de un todo. Ya no estamos hablando nada más de México, hablamos del grupo de América Latina, por ejemplo, ¿no? Imagínate, o sea, compensar que ahora la Unión Europea es un solo país y manejan la misma moneda. Ahí tienes el más grande de los ejemplos de globalización que existe. Que un continente entero se unió para que no hubiera fronteras así tan grandes como las había antes, porque pues ahora no necesitas una visa para ir dentro de Europa entre los que pertenecen a la Unión Europea. No hay una restricción de moneda porque ya todos usan el euro. Digo, una mejor manera de ver la globalización, creo que ese es uno de los ejemplos más radicales, ¿no? Como incluso un continente completo se unió económicamente, que tuvo sus broncas como lo que pasó en Grecia, que casi lo sacaron, o el Brexit que tiene ahorita Gran Bretaña, que está muy cañón. Obviamente no está fácil, pero la globalización es eso. ¿En qué nos afecta? Bueno, supongo que nos afecta en cuanto al tipo de cambio, nos afecta en cuanto a los trabajos a los que podemos tener acceso por el intercambio comercial y empresas que se radican en México para invertir su dinero aquí, que bueno, tiene mucho que ver con los cambios políticos, con la estabilidad política, con la disponibilidad del gobierno a ser globalizado, o sea, participar en las reglas de los tratados comerciales internacionales. Si un gobierno, por ejemplo, ahorita que tenemos a López Obrador, que es así como que dice que la mejor política exterior es tener una buena política interior y que está totalmente equivocado desde mi muy personal punto de vista. Digo, salve los chairos porque si no te matan, pero te diré que es un punto de vista bastante equivocado porque tienes por fuerza que entrar a la globalización, tienes por fuerza que intervenir en otros países, ¿por qué? Porque la economía está tan ligada y tan globalizada que si tú dejas de participar en eso te aíslas y si te aíslas te mueres, que es lo que le está pasando ahorita a Venezuela, por ejemplo, que le pasó por muchos años a Cuba, ¿no? Entonces, eso es la globalización. Sí nos afecten, porque bueno, para bien o para mal te afecta. Vamos a pensar que esto es para bien desde mi punto de vista. Sí soy un poco capitalista, quizá lo piensen así, pero creo que una evolución del capitalismo es lo que estamos viviendo ahorita, no el capitalismo como tal, como antes, es sino una forma de evolución globalizada de economía, que no le llamaría tampoco capitalismo porque tampoco es así como exactamente lo que era antes. Claro. El socialismo cero no funcionó, totalmente es un pensamiento filosófico político totalmente probado y descartado por fallido. Entonces, al final de eso hablamos cuando hablamos de globalización. No nada más hablamos de que tenemos Facebook y que nos podemos comunicar con alguien en China. Claro. Estamos hablando de políticas, de política, de economía, de cultura y, por supuesto, de la comunicación que tenemos ahora. ¿Cómo nos afectó? Yo creo que es maravillosa. Creo que no había otro lugar hacia donde caminar que globalizarnos. Y que hay que trabajar con mucho cuidado, supervisar lo que hace tu gobierno, participar para que camine hacia un buen rumbo, porque también tiene muchas cosas que pueden ser peligrosas, como la contaminación, como el calentamiento global, que también así está como de la mano. Es un tema súper amplio, ¿no? Yo creo que no hay otra forma de evolucionar, es una evolución humana como sociedad.
Y si es necesario, pues aprender otros idiomas, estudiar en otros países, viajar, aprender culturas diferentes, ampliar tus horizontes para que puedas participar en esa globalización y no te afecte de manera negativa, sino que sea un motor que te haga ir por lo que tú quieres y que ahora ya no es tan complicado como antes. Qué interesante. Muy bien. de la de la parte corporativa de las empresas que ahora sí que están ahorita y estaban todas o hay unas nuevas, o sea, de la parte de importación. Importaciones y exportaciones. Bueno, ahorita pues lo podemos ver eso podemos encontrar un ejemplo así como muy específico en lo que fue la negociación del Tratado de Libre Comercio, que ahora se llama, quién sabe, como muy raro que le pusieron no sé qué, que antes era el NAFTA en inglés o el Tratado de Libre Comercio en español, que ahora evoluciona en un poco muy híbrido, monstruo entre... Porque pensar en que están negociando eso Trump y AMLO me da frío, pero ok, o sea, es algo así, ¿no? Como lo que sucedió con el... Porque estaba estudiando ciencias políticas en ese momento, estaba estudiando relaciones internacionales que tiene mucho de comercio exterior. Fue cuando se emitió precisamente el Tratado de Libre Comercio. Salinas lo negoció y a nosotros pues nos lo explicaron muy ampliamente. ¿Qué sucedió ahí? Por ejemplo, antes el norte del país no era lo que es ahora. Cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio, ¿qué sucedió? Muchas empresas empezaron a asentar sus negocios aquí. ¿Por qué? Porque pues la mano de obra es mucho más barata, mucho más barata. Entonces toda la parte norte se convirtió en maquiladoras, que le dio un auge económico diferente al país, que era parte de la idea del Tratado de Libre Comercio. Nos permitió tener un poco más de ventajas y beneficios al exportar nuestros productos. ¿Qué sucede acá? Acá lo que sucede es que nosotros exportamos mucha materia prima, importamos muchas cosas comercializadas o ya procesadas. Digamos que los chiles enlatados que compramos importados de Estados Unidos nacieron en México. O la gasolina que compramos a Estados Unidos, pues la hicieron con el petróleo de México. ¿Qué es lo que aquí nos está pidiendo nuestra economía? Que por eso no avanza como debería. Nos está pidiendo que nosotros nos volvamos también en productores, nos está pidiendo que se desarrolle una industria nacional. Para eso es necesario que pasen un montón de cosas. Que tenemos, digo, en México a uno de los hombres más ricos del mundo, que se llama Slim. Bueno, pues ese señor, ese dinero debería de ocuparlo para poner empresas que produjeran aquí en México lo que estamos importando. Pero ok, nuestro mayor cliente y nuestro mayor proveedor son los Estados Unidos. Por eso es muy importante que se mantengan las relaciones comerciales ahí. Los corporativos hay aquí. Hay, por ejemplo, tenemos bancos que tienen sus corporativos aquí en México, que son bancos extranjeros. Tenemos las armadoras, que son Ford, que son, etcétera, todas las armadoras de carros. La verdad es que sí hubo un auge comercial bastante importante con el Tratado de Libre Comercio. Esperemos que negocien por ahí muy bien todo eso. Ok, pues muchísimas gracias, Ma. Muy interesante saber el punto de vista de la globalización, pero desde una vivencia propia, ¿no? Que pues nosotros ahorita pues lo estudiamos mucho a través de la historia, pero como tal, pues, haberlo vivido en carne propia, pues no. Entonces es bastante interesante. Muchísimas gracias. Oh, por nada, hijito. Todo un placer. Gracias, bye.